Hola, una bienvenida a todos una vez más a mi canal. En un sartén u olla vamos a agregar toda la leche. Vamos a agregar el arroz, seguidamente de la canela. Si ustedes la tienen en estilla grande completa, mucho mejor. Es más práctico al momento de sacarla. Vamos a revolver todos nuestros ingredientes y vamos a dejar a llama alta hasta que empiece a hervir. Cuando empiece a hervir vamos a revolver para que no se nos pegue a la olla. Cuando ya esté hirviendo, así como ven en la imagen, vamos a bajarle al fuego para que no se nos riegue. Y vamos a seguir revolviendo continuamente para evitar que se nos pegue. Vamos a taparla si ustedes desean, pero no la vamos a tapar completamente porque la leche se nos puede rebosar y regar. Así que la vamos a dejar un poquito descubierta. Pasado unos minutos, vamos a destapar nuestra olla y vamos a revolver. Entre más se vaya espesando nuestro arroz, más pendiente hay que estar de él. Obviamente no vamos a estar todo el tiempo revolviendo, pero sí constantemente. Vamos a dejarlo cocer más porque todavía está un poquito crudo. Apenas lleva 30 minutos. Aquí ya han pasado 45 minutos desde que empezó a hervir nuestro arroz. Ya está bien de cocción. Ahora vamos a apagarlo y vamos a dejarlo reposar. El arroz, cuando uno lo apaga, él sigue espesando. Aquí lleva unos minuticos desde que lo apagamos y ya ha espesado un poco más. Aquí lleva aproximadamente unos 20 minutos desde que lo apagamos y ya ha espesado más. Ahora vamos a sacar la mitad, que es la receta original que les puse en la descripción. Esta mitad la vamos a hacer con leche condensada y la otra mitad la vamos a hacer con panela. Esta mitad la vamos a dejar así espesa como está. Le vamos a sacar la canela que le habíamos agregado. Este es el problema de echarle o agregarle canela muy partida. Al momento de sacarla se dificulta un poco. Esta es la que vamos a hacer con panela y queso, pero sí la vamos a dejar un poco más clara. Le podemos agregar agua. Este arroz, como va caliente, no hay necesidad que se le agregue tanta leche, porque al igual va a llevar queso para acompañarlo. Si usted quiere lo puede dejar un poco más clarito. Este arroz lo vamos a hacer estilo caliente con piloncillo, entonces si queda más clarito no importa. La mitad que teníamos reservada ya está reposada y vamos a proceder a agregarle la leche condensada, perdón. Esta leche condensada la hicimos en el canal, así que te dejo el enlace en la parte de arriba. ¿Cuál le vamos a agregar? Con leche condensada, con leche en polvo o sin leche en polvo.
Pues para no pelear y no discriminar a ninguna de las dos, vamos a agregarle mitad y mitad. Al igual las dos son deliciosas. Este vasito me hace una taza de leche condensada. Se lo vamos a agregar. No debe estar caliente, debe estar reposadito. Ahora vamos a agregarle, puede ser media cucharadita o un cuartico de cucharadita de esencia de arequipe. Es opcional. A mí me gusta el toquecito que le da arequipe. Esta cantidad que hicimos de media libra de arroz, con un cuartico de cucharadita tiene. Vamos a revolver bien para que no quede la esencia acumulada por ahí en un lugar, sino que te quede toda compacta. Ahora la vamos a llevar al refrigerador. Esta otra mitad que habíamos hecho debe estar caliente. Esta es una receta que se consume caliente, entonces entre más caliente mejor. Quiero recordarles que este arroz con leche lo cocinamos sin nada de azúcar. El dulce que le vamos a dar es o con leche condensada o con piloncillo o panela. A esta receta que vamos a hacer caliente, vamos a agregarle queso, puede ser doble crema o mozzarella. La idea de este queso es que como el arroz con leche está caliente, le vamos a agregar queso. Yo me puse de tacaño y le eché poquitico, como para el mostrario, pero esto lleva bastante queso, y piloncillo, que es panela rallada. Se lo agregamos encima. Esto es para el gusto de cada persona en el dulce, porque también se le puede agregar directamente a la olla cuando se está cocinando. Este ya está frío, lo tuvimos en la nevera un buen rato. Ahora lo vamos a servir. Esto lo vamos a decorar con coco deshidratado, uvas pasas y canela. Si usted desea, pues no le agrega nada, se lo come así solito. Pero pues yo en mi establecimiento lo decoraba con canela y uvas pasas. Pero pues sabemos que hay gustos para todo, ¿no? A este lo vamos a decorar con coco y uvas. Estos son fríos, se comen fríos, mejor de un día para otro en la nevera. ¿Cuál de los dos es mejor? ¿Caliente o el frío? ¿Qué dicen ustedes? Para una tarde de frío, que usted quiera algo calientico, pero también dulcecito, usted lo hace, se lo come caliente, le agrega mucho queso que se derrita dentro del arroz y le agrega la panela a su gusto, y esto es perfecto para una tarde fría. El otro es perfecta para una tarde calurosa, que usted quiera un postre frío, que esté frito. Este es perfecto porque es un postre, pero al mismo tiempo frío, delicioso, cremosito, y lo puede hacer a su gusto, con los aderezos a su gusto.
Así que le invito a que lo prueben y me digan cuál es el que usted prefiere, el caliente o el frío. Déjalo en los comentarios. Suscríbete para recibir más recetas como esta.